De nuevo con Resistencia Ciudadana, segunda parte. Hoy, lamentablemente, no me acompaña mi compañero Iván Ballesteros, pero tengo el honor de un invitado importantísimo para la historia y para este programa, nuestro amigo Enrique Aristeguieta Granco. En la primera parte, pues, la historia, hablamos de el primer intento de Fidel Castro, no solamente de hacerse de la democracia venezolana con su ideología comunista, sino intentando expandir a ese comunismo cubano por toda Latinoamérica, pero en particular en Venezuela. No lo logra porque efectivamente Rómulo Betancourt lo detiene, pero en el 98 pareciera ser que se le cumple su sueño con la llegada de Hugo Chávez, Frías y todo esto que ahora se llama la Revolución Bolivariana. Los cubanos se han hecho de Venezuela y son parte de este desastre. ¿Lo considera usted así, amigo Enrique? Por supuesto, por supuesto. Lo que no pudo lograr Fidel Castro lo logró Raúl, que por cierto dicen que se murió. Bueno, rumoran que se murió. Usted sabe que nada más los comunistas son los que saben cuando ellos se mueren. Ellos son los que ponen fecha claro. Y ponen la fecha después muerto, ¿no? Ellos deciden en qué fecha se murió la persona. Pero para los que nos ven y nos escuchan, que no conocen de manera cercana la situación de Venezuela, es parte de ese proyecto expansionista que hoy estamos llamando en el mundo entero el nuevo orden mundial, el proyecto de Fidel Castro, señor Enrique. Es parte. Mira, hay cosas que cuesta mucho explicárselas, ¿no? ¿Verdad? Y que lo que hemos vivido y conocemos la historia nos funde las neuronas, ¿no? Es ver cómo un sector de la juventud de Occidente de repente ahora sigue creyendo en los disparates del marxismo-leninismo, que ya no existen en los países donde comenzó a expandirse y comenzó a hacer gobierno y a manejar la economía y a crear una nueva realidad. En Europa Oriental, en Rusia, en Europa Oriental, nadie quiere saber nada de comunismo. Porque los rusos lo soportaron durante 70 años y los europeos del este de Europa lo soportaron durante, ¿cuánto? 40 años por lo menos. Ahí los partidos comunistas no tienen vida. Pero de repente entonces, en Occidente yo veo que la juventud sigue creyendo en ese disparate mayúsculo, porque es un disparate desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, ¿verdad? Es una cosa, bueno, fruto de la mente calenturienta de un alemán. Yo digo que el siglo XX lo pusieron de cabeza, patas arriba, 3 judíos alemanes. Carlos Marx con el marxismo, Sigmund Freud con el psicoanálisis y Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Y esos 3 señores, el único que verdaderamente era serio y era modesto fue Einstein, que dijo, mira, yo creo que esto es así, pero yo me puedo equivocar, yo puedo estar equivocado. Los otros 2 creían que eso era dogma. Freud sentía lástima por quienes no aceptaban sus cosas de su teoría del psicoanálisis, que hoy en día, con el descubrimiento de la química cerebral, pues está demostrado que aquello era la edad de piedra en la psiquiatría. Y el marxismo, que ha fracasado en todas partes. Pero que todavía haya gente que crea que el marxismo es la solución para los problemas que no ha hecho sino fracasar y dejar montañas de muertos y países arruinados. Porque la China, para hacer lo que es hoy, tuvo que saltar de la economía socialista, comunista, a la economía de mercado. Como me decía a mí un embajador chino que yo conocí en Caracas, tenemos una economía socialista de mercado. Tenemos el círculo cuadrado. Lo que hay es en la gran industria china, lo que hay es capitalismo salvaje.
Y en Rusia, pues el comunismo se acabó y el Partido Comunismo es un partido marginal en Rusia. Y el que fue jefe de la KGB, de la temible policía política, en Alemania Oriental, mandado por los rusos, Putin, pues hoy en día es un señor que va a la iglesia ortodoxa y que habla de Dios y que preside un país capitalista. ¿Qué es una dictadura? Es una dictadura, sin duda. Pero el comunismo como teoría económica fracasó. Y dictaduras las hay, bueno, de todo pelaje. Cualquier ideología sirve para hacer una dictadura. Pero bueno, pareciera que el Occidente no aprendió la lección que aprendieron en Oriente. Y entonces ahora vemos que América Latina la han ido minando, una cosa maligna creada por los cubanos, que porque de los comunismos, vamos a decirlo así, tuvieron diferentes matices. Pero el peor de todo fue el comunismo caribeño. Porque si quieren China, a Marte, 100 millones de muertos, pero bueno, dejaron un país que fácilmente fue de un salto hacia la modernidad. Y lo mismo en Rusia después de muchos años también. Pero es que esto es lo que han llegado a destruir los países hasta las raíces, ¿no? Cuba hoy es un país primitivo, absolutamente primitivo. Y Venezuela la han destruido, pero eso es una proeza, ¿no? Una proeza digna del libro Guinness. El país más próspero de América Latina con sus problemas, ¿no? Con una democracia que no supo renovarse, porque ahí estuvo la clave del desastre, ¿no? No supieron entender el momento que había que hacer el cambio, ¿verdad? A una nueva generación y a un nuevo tipo de economía. Venezuela la han destruido, pero a propósito, ¿no? Premeditadamente, pedazo a pedazo, lo han ido haciendo un país arruinado. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú que no vas a Venezuela. Yo tengo ya casi no sé cuántos meses aquí, pero yo he vivido la destrucción de Venezuela. Yo recuerdo la Venezuela del año 99, cuando Chávez llegó a la Venezuela del 2020. Caray, son dos países distintos. Bueno, yo tengo 3 años acá en España, producto de lo que usted está señalando. Una Venezuela que, si bien desde que nací me dio todo, incluyendo mi educación, y por cierto, pude producir bienes o lo que uno llama riquezas. Riqueza significa lo básico. Bueno, a mis 63 años nunca pensé que me iba a exiliar en un país extranjero teniendo el gran país que me vio nacer o que nos vio nacer. Bueno, esa es la desgracia que lamentablemente están sufriendo todos los que están allá y los que estamos también fuera, porque muchos piensan que los que hemos salido estamos disfrutando de la vida, pero resulta que no. Disfrutan los que han contribuido efectivamente a dilapidarla, a destruirla, los que están allá concentrados en Miami, los que están concentrados aquí en España, con fortunas que nunca ni ellos ni sus generaciones van a poder explicar cómo las obtuvieron. Pero vamos a entrar un poco más, señor Enrique, porque esta parte histórica es exquisita y muy importante, pero vamos a hablar de la historia presente. Ustedes cumplieron la Junta Patriótica, esos 4 grandes hombres, 4 que la integraron, y esa dirigencia que fue la que pudo ponerse de acuerdo para empezar a crear los muros de la democracia, ustedes cumplieron sustancialmente. Y usted lo acaba de señalar, éramos un referente para la América y para el mundo. Y logramos niveles importantes de desarrollo. Pero la actual dirigencia política no puede decir ni va a poder decir lo mismo cuando tengamos que contar la historia después que resolvamos esto. Yo me estoy refiriendo a eso que hoy llamamos la falsa oposición, la MUD. 4 partidos sin gente, porque por lo menos esos partidos antes tenían gente. Acción Democrática, bueno, era un partido fuerte porque contaba con la gente. Estos 4 no tienen gente, pero tienen en sus manos la voluntad popular, como yo la llamo,
que pudieron en el 2015 engañar. Y le engañaron con un puñito, ni siquiera con sus banderas de su partido, y se hicieron de la Asamblea Nacional, que hoy, yo lo digo con toda responsabilidad, para preguntarle, no han cumplido con su sagrado deber, sino todo lo contrario. Se han convertido, mayoritariamente se han convertido en cómplices de los que hoy secuestran y destrozan el país. Mi pregunta es, definitivamente no es un problema ideológico lo que estamos confrontando los venezolanos. No es un problema ideológico de esencia. No es un problema político convencional, por así llamarlo. Es un problema más grave. La pregunta, señor Enrique, ¿considera usted que a estas alturas esta clase política puede ser la solución del problema? No, no. Explíqueme. Yo creo que lamentablemente, yo te decía que la democracia en sus años poco a poco se fue degradando. Se fue degradando al extremo de que privaron muchas veces los intereses y las apetencias personales. Los partidos se fueron desdibujando. El diálogo y la discusión doctrinaria e ideológica, eso pasó a otro nivel. Los partidos se convirtieron en, como se dice, en gestorías, ¿no? En franquicias, a ver quién obtiene más contratos. Fueron perdiendo contenido, pero a la vez la dirigencia fue bajando de nivel. Y eso pasó tanto en COPEI como en Acción Democrática, no digamos en la misma izquierda, ¿no? La izquierda se convirtió de repente en un grupo de forajidos, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente, el pueblo venezolano, que tiene el caudillismo en el ADN, cuando vio un joven militar que ofrecía villas y castillos y acabar con todos los errores, las lacras que había ido creando y permitiendo la democracia en su decadencia, votaron masivamente por él. Y no se puede decir bueno, los que no tenían buen conocimiento de las cosas y veían las cosas con superficialidad, pues privó eso, la búsqueda del hombre, ¿no? Del hombre que podía salvar el caudillo. Pero mucha gente seria y que tenía conocimientos de la vida, que había leído bastante, también vio de repente la figura de aquel orate, ¿no? Una tabla de salvación. Esto fue un error muy grave, muy grave, que lo estamos pagando ahora. Porque ahora hasta quienes estaban del lado de él en su mayor parte, los que eran ingenuos y dieron su voto y aportaron pues su trabajo, están muriéndose de hambre. Y unos cuantos bandoleros que están alrededor, pululan alrededor, civiles y militares, son los que se han convertido en los únicos ricos de Venezuela. O sea, antes en Venezuela habían ricos y pobres, pero había una clase media que fue subiendo. Yo te digo, para mí esto es una cosa impactante, porque yo nací en épocas de Gómez. Y aunque no recuerdo nada del gobierno de Gómez, pero sí recuerdo todo lo que me han relatado los viejos. Yo nací y al poco tiempo entró López Contreras al poder. Pero yo viví y ahí adquiriendo sentido común y adquiriendo pues un criterio para analizar lo que estaba pasando. Y recuerdo bien los gobiernos de López, el de Medina mucho mejor, y todo lo que vino después. Y se ve como Venezuela dio el salto de ser un país rural a un país urbano de clase media, de un país analfabeta a un país de alfabeto, a tener de 3 universidades a no sé cuántas universidades que teníamos cuando llegó Chávez al poder, y que de repente hayamos dado un salto atrás de esta magnitud. Que ahora estamos mucho peor. Yo creo que en 1900, cuando Cipriano Castro ocupó la presidencia.
Hemos perdido 100 años de trabajo. Ahora bien, fíjense. Que costó formar una clase media. Porque la clase media, que es tan despreciada por los marxistas, es despreciada porque la clase media justamente es la barrera de contención del marxismo, ¿no? Es la que soporta. ¿Por qué? Porque el que tiene una casa y el que tiene un automóvil y el que tiene una acción en un club de playa, pues tiene algo que perder. Y el que mandó a sus hijos a la universidad y los hijos salieron mejores que él y más cultos y mejor capacitados para la vida. Esa es una gran barrera. Pero ahora, ¿cómo es posible que hasta en los Estados Unidos estamos viendo eso? Yo estoy muy alarmado por lo que veo en España. Yo sigo la política española muy de cerca, porque yo me he leído mucho la historia de España. España es, mira, nuestra madre. Después haremos un programa muy especial sobre eso, porque hay muchas cosas. Para la gente de mi generación, Venezuela es la patria, pero España es la madre patria, ¿no? Venimos de allá y hemos heredado sus virtudes y sus defectos. Pero yo pensé que España, que ya el general Franco la había dejado hecha un país de clase media, iba a poder enfrentar, ¿no?, las locuras del marxismo de otra manera. Y yo estoy muy angustiado. Los españoles están a punto de caramelo. Bueno, aquí hay una angustia generalizada. ¿Por qué? Porque estos pillastres, ¿verdad?, quieren volver a comenzar la guerra civil el 36 con el Frente Popular en el poder para ganarla esta vez, ¿no? Y mira, ojalá que sepan atajarlo, aunque sea en el último minuto. Bueno, ojalá. Vamos a regresar a Venezuela. El año pasado, se juramentó el que hoy llaman todavía el presidente interino Juan Guaidó, y bueno, nos vendió pues un mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ya sabemos pues que de nuevo ese G4 nos volvió a engañar a los ciudadanos. Hoy plantea una unidad nacional y llama a una consulta plebiscitaria. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa consulta como una salida a la crisis que plantea Juan Guaidó y los partidos que lo acompañan? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo no creo en la salida electoral para Venezuela, simplemente porque los que están en el poder ya están absolutamente podridos y contaminados, que ellos saben que si salen de ahí van presos, ¿verdad? Ellos tienen que morir combatiendo. Ojalá que buscaran una forma de que entendieran, ¿no?, que es lo mejor que pueden hacer. Pero ellos lo han dicho. Mira, Chávez, recién llegado al poder. Este fue un cuento que yo escuché de boca del propio comandante, aquel Urdaneta Hernández, que era un Rambo que se empató en el convoy de Chávez y que luego que era honesto en lo personal. Y entonces, bueno, se fue del chavismo. Pero cuando él era jefe de la DICIP, él le llevaba a Chávez ya los informes de los robos que estaban haciendo. Y Chávez un día le molestó yo que no le trajera más eso, ¿verdad? Él relata que una vez lo encontró en Miraflores, en su despacho, dando vueltas en la silla del escritorio del despacho del presidente, y le dijo: ¿tú crees, mira, Urdaneta, tú crees que después que nos ha costado tanto llegar aquí, nos vamos ahí porque una gente meta unos papeles en unas cajas? Y eso lo volvió a decir el comandante Fausto Rodríguez Araque cuando estaba al frente de PDVSA a un grupo de los que todavía estaban en PDVSA, de los ejecutivos. No, nosotros nos costó mucho llegar aquí, nosotros no nos vamos a ir. Y si quieres un testimonio todavía más crudo, hace pocos meses el ministro de la Defensa dijo: olvídense, señores de la oposición, ustedes más nunca van a llegar acá, ni por las buenas ni por las malas. Y entonces, vamos a seguir buscando una salida electoral que requiere la anuencia, el asentimiento de los que pueden ser derrotados. Yo creo que eso es quererse engañar, ¿verdad?
Ahora, hay gente de muy buena fe, hay gente de muy buena fe. Yo soy amigo de Enrique Colmenares, yo soy amigo de Eduardo Faría, yo soy amigo de la doctora Rosa Marmo, a quien respeto muchísimo, pero están equivocados. Es lo que yo creo. Bueno, que la gente del G4 lo que está buscando ahí es una forma de legalizar su permanencia después del 6 de enero. Con una votación. Y yo se los dije, mira chicos, si el gobierno les permite hacer esa consulta es porque no le importa. No le va a hacer ningún caso, ¿verdad? Y si el gobierno ve que esa cosa les puede perjudicar, la va a impedir, por las buenas o por las malas. Ustedes verán. Bueno, y le dije además, mira, yo soy amigo de ustedes, yo los respeto mucho. No les voy a echar la partida para atrás, no voy a hablar en contra de eso, pero simplemente creo que están equivocados, de buena fe. Ahora, los que no se están equivocados de buena fe son los que están en el G4, ¿no? Porque ahí hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Estos partidos jóvenes, lamentablemente, nacieron con todos los vicios de los viejos partidos y con ninguna de las virtudes. Esa es parte del drama. Y estos muchachos que tienen una educación de primera, porque muchos de los líderes de la Venezuela del 40 y el 50 eran líderes que ni siquiera han podido terminar la carrera universitaria. Betancourt fue uno, Carlos Andrés fue otro, ¿verdad? Otros la terminaron viejos como el Negro Prieto, ¿no? Pero es que estos muchachos que vienen de las mejores universidades de Venezuela, de los Estados Unidos, y que actúen con tanta torpeza políticamente, yo no lo puedo entender. La verdad que no lo puedo entender. Y a veces diría, hasta prefiero no entenderlo. Bueno, yo voy a complementar lo que usted está diciendo, quien también es amigo y que yo respeto muchísimo, que es Enrique Colmenares Pinol, que por cierto, yo lo entrevisté en este programa y él dio el tubazo y dijo en ese momento que apostaba un 65% que Juan Guaidó y el G4 iban a acompañar la propuesta del plebiscito. Lo dijo en mi programa. Y después yo le dije a Enrique, que nos quedamos un buen rato conversando, y como estamos aquí haciendo confesiones buenas, lo voy a decir también yo, le dije, Enrique, con esos tramposos, con esos ladrones, porque yo los llamo ladrones, a Ramos Ayú, a Julio, a Morgan, a todos los llamo ladrones, porque son unos pillos. Le dije, mire, usted se va a meter con gente tan de prestigio, se van a meter en una cloaca y van a tomar una herencia sin que le corresponda. Y va a pasar como sucedió cuando nosotros planteamos, me refiero a lo que somos ahora, la Unión de la Resistencia Ciudadana, hace casi 2 años y medio, el proyecto de los campamentos humanitarios, que lo transformaron ellos en los robos, eso, en la desgracia esa llamado el Cucutazo. Le dije, Enrique, usted verá que su buena fe, porque está revestido de buena fe y de mucha dignidad, usted verá que lo van a utilizar no solamente el G4, los propios chavistas, porque ellos lo que quieren los dos, y ahí coincido con usted, es permanecer los dos en el poder que tienen para seguir en paralelo dilapidando la riqueza de los venezolanos, y no les importa a ninguno les importa la desgracia de lo que está pasando en nuestro amado pueblo. Entonces yo lo quiero compartir porque complemento su sinceridad, y yo creo que los que somos políticos, que nos debemos a la gente, tenemos que ser transparentes en todo. Y eso ha sido, por cierto, mi característica desde que me dediqué a la política. La transparencia y hablar siempre con la verdad. Porque como lo dijo incluso el actual Papa, que muchos repudian, con la verdad y con el coraje no le temo a nada. A nada. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, estamos entonces en una situación complicada. Mucho. Muy complicada, pero hay una encuesta que presentó Mega Análisis aproximadamente hace 15, 30 días, que registra cosas como esta,
señor Enrique. La ciudadanía toda, que muchos quieren seguir llamándolo pueblos, ya no creen en estos falsos politiqueros. No creen en esos cascarones de estos partidos. Y coinciden con lo que usted está diciendo y con lo que yo también reiteradamente estoy diciendo, que la salida es por la fuerza, por una fuerza superior que pueda efectivamente evacuar a esta clase de delincuentes con estos cómplices que yo los llamo las bandas de los partidos tradicionales y unos que no son tan tradicionales. Hay una ola y ahí lo indica esa encuesta, que la ciudadanía empieza a movilizarse. Y fíjese que se expresa hace 2 semanas con manifestaciones no espontáneas, llenas de coraje, de rabia, de frustraciones, y que ya la gente no aguanta más. ¿Considera usted, es la pregunta, que esa vía de la unión de todos los que pensamos diferente a esa clase política puede ser la salida del país a la crisis? Yo pienso que sin ella, vamos a decir, sin esas manifestaciones, ese repudio colectivo y explosivo, no se podría hacer. Pero eso no basta. Tendría que haber gente que logre encauzar eso. Porque la Revolución Francesa empezó porque no había pan en París. Y entonces aquella pobre y feliz muchacha desdoblada en reina, que era María Antonieta, dijo de muy buena fe, porque yo no entendía las cosas. Pero bueno, ¿por qué no comen tortas entonces? O sea, pasteles. ¿Por qué no comen pasteles? Porque no sabía dónde estaba ella ubicada. Y eso se transformó en la Revolución Francesa, que partió en dos la historia social y política de Occidente. Y luego también la Revolución Rusa comienza con una revuelta en San Petersburgo y en Moscú porque no había pan. Eso terminó con la abdicación del zar, con el llamado a elecciones, con la constitución de una asamblea, con una presidencia moderada que iba hacia la apertura democrática, y bueno, se frustró todo ese movimiento por el golpe de Estado que da Lenin, ¿no?, que dominaba algunas posiciones claves dentro de los mandos militares, y desconocieron la asamblea y la voluntad del pueblo y establecieron la dictadura del proletariado, que era tan mala o peor que la de los zares. Pero ese era un proceso. Ahora, ambas revoluciones que marcaron la humanidad y marcaron el siglo XX, por lo menos en Occidente lo marcaron en forma indeleble, comenzaron por protestas ciudadanas, por hambre. Y estamos ya en Venezuela necesidad de protestar porque no hay comida, porque no hay gas, porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque no hay lo más elemental para la vida de un hombre del siglo XX, del siglo XXI. Si esto se supiera encauzar, yo creo que pudiera ser el inicio de un río caudaloso, una creciente como la creciente del Orinoco. Ahora, yo creo que esto va un poco a la deriva. No hay el liderazgo en Venezuela, no lo hay, desgraciadamente. Ahora, también esa crisis afecta adentro del régimen de opresión. Allí la gente también está descontenta y también ven que no pueden seguir subsistiendo indefinidamente. Pero todo está ahorita dependiendo de algunos factores, de algunos imponderables que no están en nuestras manos, ¿no?, como es la elección acá en los Estados Unidos el 3 de noviembre, y otros hechos pues circunstanciales que también de Europa y de otros países americanos, porque solos no podemos. Yo tengo tiempo de decir, solos no podemos, como Europa sola no podía salir de la ocupación alemana. Bueno, pero yo sí creo que si todos los venezolanos nos unimos por primera vez en ciudadanía, como nos reunimos, como yo lo señalaba, cada vez que nos convocaban a manifestaciones en Caracas y en todo el país, y como nos convocaron en el 2015 a votar por ese cambio engañoso, yo creo que, y yo digo ahorita que efectivamente, yo creo que hasta es bien bueno que no hayan esos líderes que toda la vida lo veíamos como mesías, pero hay grandes referentes.
señor Enrique, y usted, por ejemplo, es uno de ellos. Y yo pudiera nombrar muchos, voy a hacerlo. Yo admiro y aprecio muchísimo a Franceschi, por ejemplo. Bueno, voy a meter también, ¿por qué no? Porque sería mezquino a María Corina Machado. Está Pablo Medina, está Pedro Pedrosa, está bueno, está Polecel. Pues yo puedo nombrar ahorita 200 venezolanos que estamos por lo menos diferenciándonos a esa clase política de esa MUD. Si esos referentes, como yo los llamo, tenemos primero, responsabilidad y segundo, el compromiso de unificar a esa ciudadanía, pudiera ser ese entonces el río crecido que usted está señalando, señor Enrique. Bueno, yo espero que las cosas puedan llegar a donde queremos que lleguen. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero yo quisiera comprometerlo muy rápidamente para otro programa. Sí, vale, ¿cómo no? Para hablar sobre España y las implicaciones. Hay temas históricos, políticos muy interesantes. Hablar de España, España es una historia interesantísima. Le confieso que el tiempo me ha pasado muy rápido y que yo pensé que no me iba a quedar tinta en el tintero y quedó, pero muchísima. Yo quiero, vale. De verdad, comprometerlo. Mira, y bueno, espero no haberte dicho que da mal. No, Dile a mi hija que cumplí, ¿no? Oye, que te llamé y que hablamos. Yo se lo agradezco muchísimo. Porque si no me lo reclama. Se lo agradezco muchísimo y veo que, como dice el viejo dicho, donde está el palo está la estilla. Bueno. Es una gran estilla. Bueno, me alegro mucho. Yo quiero agradecerte, pero por supuesto quiero 2 minutos más para que se despida y para que le mande un mensaje de esperanza a todos esos hermanos venezolanos que lo desean y lo están esperando. Bueno, los venezolanos lo que les digo es lo de siempre, no perder la esperanza, no bajar la guardia y sobre todo acuérdense que siempre oscurece un poco antes del amanecer, ¿verdad? Venezuela tiene que salvarse y tenemos que hacer lo posible para que así sea cuanto antes. Bueno, mira, tenemos pendiente varios temas históricos importantes. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, señor Enrique Aristeguieta Granco, y gracias también a ti, María, por haberme permitido hacer contacto con él. Bueno, será hasta la próxima. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, señor Enrique, muy amable.